Hola, hola jóvenes, ¿cómo están? Después de este tiempo conectados en el Espíritu, con la adoración, con el Espíritu Santo, todos juntos en la presencia de Dios, vamos a compartir la palabra de Dios en el Salmo 106. Estamos en un momento especial, realmente, ¿no? Vivimos tiempos, como dice la Biblia, peligrosos, porque dice que hay que ponerse en la brecha, hay que estar en oración. Dios busca hombres y mujeres que estén en la brecha, que estén entre los vivos y los muertos, como en Números capítulo 16, en la famosa rebelión de Coré, Datán y Abirán, que podamos estar ahí pidiéndole clamor al Señor por la rebeldía del mundo, ¿no? Por la rebeldía del hombre. Pero firmes, firmes en el Señor, firmes en Dios, firmes en la fe del Evangelio, sabiendo que desde el principio Dios nos ha hablado estas cosas. Lo que pasa es que cambiamos de año, pero no de situación. La situación sigue porque Dios la mantendrá hasta que haga lo que Él está pensando hacer. Él nos está mostrando muchas cosas. Él nos está moviendo a muchas cosas. Y ahí es donde nosotros debemos estar atentos como iglesia de Jesucristo, buscando su rostro. Desde marzo del año pasado estamos en este pie de lucha de adoración y oración y de intercesión. Quizás veíamos muy lejos, pero Dios nos dio esas dos promesas que les compartí esta semana. El Salmo 91 y Marcos 16. La plaga ha tocado la morada de los hijos de Dios, pero Dios ha preservado, guardado y protegido. Porque fue la promesa que nos dio. Dice la Biblia, el sol sale para justos e injustos. No debemos llenarnos de terror, no debemos llenarnos de miedo, pero no debemos dejar de confiar en Dios, de que Dios nos va a proteger de esta plaga maligna como protegió a Israel en Egipto, pero que también les dijo que se quedaran en casa, que fueran guardados y que esperaran que pasara el ángel de la muerte. La iglesia tiene que permanecer. Voy a invitarles a orar y a que sigamos firmes en la palabra de Dios. Padre, gracias por bendecirnos, por derramar de tu gracia y unción sobre nosotros, por levantarte como poderoso gigante, como nos lo has prometido. Esta semana he sabido de varios casos de discípulos en otras ciudades también, pero también la manifestación tuya poderosa de protección y sanidad. Estamos viendo tu gloria, pero tú quieres que nosotros, como vemos en esta imagen, estemos de rodillas delante de ti, con un corazón humillado y quebrantado delante de ti. Padre, danos un corazón entendido en tu palabra y bendícenos en este tiempo. Gracias por sensibilizar a la iglesia, que es tu esposa, para que ella esté atenta a tu voz. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartirles el Salmo 106, que me lo puso a meditar el Señor en principio, el 1 de enero. Y lo tenía ahí, no vamos a terminar todavía Hechos 28, si Dios nos permite, hoy en noche lo haremos en la iglesia, que es el último capítulo de Hechos, sino que vamos a ver hoy el Salmo 106. Yo quiero que le prestemos atención, porque este Salmo, el título es la rebelión de Israel, pero yo no quiero que lo veamos como la rebelión de Israel. Yo quiero que lo veamos como aquellas cosas que nosotros debemos aprender a hacer. Aprender a hacer. Y esta imagen, que es estar de rodillas, ¿no? Estar de rodillas. Se adora de pie, se adora tirado, postrado, pero esta imagen es como la imagen que más representa a un cristiano, ¿no? Estar de rodillas. Dice que no hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar a sus pies. Vamos a leer y ahí les voy a compartir. Dice, aleluya, aleluya a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio y los que hacen justicia en todo tiempo. ¿Cierto? Dice, dichosos los que expresan las poderosas obras de Dios. Este salmo comienza expresando la alabanza a Dios, ¿no? Dichoso aquel que comparte las obras de Dios, que exalta el nombre del Señor y sus poderosos hechos. Vamos a seguir. Versículos 4 y 5 dice, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos y para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. ¿Cierto? Dice, para que yo vea en tus escogidos la grandeza y el amor de Dios. El poder gozarnos en las sanidades y en los prodigios de Dios. Dice ahí, acuérdate de nuestras oraciones. Orar es fundamental, no es una opción. Cuando nosotros buscamos a Dios, le estamos diciendo que le creemos, que confiamos en Él, que sabemos que solamente Él, como le cantábamos ahora, es el único que puede sostener nuestras vidas, fortalecerla y hacer en nosotros lo que nadie puede hacer. Todas las personas que están en la UCI, les hacen un medicamento a todos por igual, les hacen todo un procedimiento, pero solo Dios puede sanar. Solo Dios puede hacer que ese organismo, a la edad que tenga, responda. Es Dios. Es Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios, es cuando Él se manifiesta. Los cielos son abiertos. No nos olvidemos de las grandes maravillas de Dios. Pero esto es como comienza el Salmo. Pero ya después empieza a expresar las dificultades del corazón del pueblo de Israel. Quisiéramos que tuviéramos un corazón para Dios completamente y no viéramos las cosas que vemos hoy. Pero Dios nos lo va a enseñar. Yo quiero que lo miremos en el Salmo 106. Dice el versículo 6 y 7. Pecamos nosotros con nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar rojo. Entonces, yo les estaba diciendo al principio que miráramos esto no como lo que no hicieron, sino como lo que debemos hacer. En ese orden de ideas, entonces, abandonar el pecado, ¿cierto? Abandonar el pecado es fundamental. Dice que Dios no escucha la oración si no estamos reconciliados. A veces queremos que Dios nos escuche la oración, pero no estamos reconciliados. Hemos mirado y hemos actuado, hemos hecho iniquidad. Hacer el bien es fundamental. Entonces, hacer el bien, buscar la presencia de Dios, estar metido en la presencia del Señor. Recuerde, busca primeramente el reino de Dios, lo demás te será añadido. Primero hay que buscarlo. Dios con todo esto nos está diciendo, búsquenme, búsquenme. Dice ahí, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Entonces, la tercera cosa que debemos aprender es entender las maravillas de Dios. Y orar por eso, por nosotros, y decir, Señor, yo quiero entender tus maravillas. Yo quiero entenderlas. Yo quiero entender lo maravilloso que eres. Lo maravilloso de toda la manifestación poderosa de la naturaleza. La grandeza inmensa del universo, del ser humano, de lo grande que eres. Dame ese entendimiento, porque si no adquirimos ese entendimiento, vamos a tener problemas. Vamos a dudar de Dios. Vamos a dejar que la incertidumbre gobierne, porque no entendemos la grandeza de Dios.
hay que orar por entendimiento. Y dice, y no se acordaron de la muchedumbre de su misericordia. Entonces hay que decirle a Dios, dame buena memoria, como el Salmo 103. Recordemos todos los días todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Quizás a veces la gente puede parecer que uno se vuelve reiterativo en algo, pero es necesario, porque son las cosas que yo no debo olvidar. Cuando hizo esto, cuando hizo aquello, cuando hizo lo otro, recuerde que Dios ha hecho cosas grandes en su vida. Y tiene que recordarlas, porque el problema de Israel fue olvidarlas. Fue olvidarlas. 1, no entenderlas. 2, olvidarlas. 3, estar en el pecado. 4, estar con la iniquidad. Hay que hacer lo contrario. Hay que hacer el bien. Hay que recordar. Por eso hay que estar con fuego en el corazón. Dios está llamando a la iglesia a un cambio fuerte. No un cambio paulatino. No. Dios nos está empujando a que nosotros nos comprometamos con Él. Desde donde estamos, firmes en la fe, comprometidos. Esto es un ataque espiritual al ser humano, porque el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, a la iglesia, pero usted y yo debemos mantenernos firmes. Dice luego en el versículo 8, 9, 10 y 11. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y le hizo ir por el abismo como por un desierto. Lo salvó de la mano del enemigo, lo rescató de la mano del adversario, cubrieron las aguas a sus enemigos, y no quedó ni uno de ellos. Entonces, a la par que el salmista va relatando las inconsistencias de Israel, que sería en este caso la iglesia, nosotros, porque a quien nos exhorta Dios es a nosotros, porque nosotros somos los que conocemos a Dios, no los que no conocen a Dios. Usted no le puede pedir a un niño que haga algo de un adulto, pero a un adulto sí es responsable. La iglesia se debe responsabilizar, apropiarse este año de ese compromiso intercesor y no olvidar, ¿no? Dios nos libra de los enemigos. Dios hace maravilla entre nosotros, nos rescata. Dios hace cosas grandes. Pero mire lo que sigue, 12, 13 y 14. Entonces creyeron a su palabra y cantaron sus alabanzas. Creyeron a sus palabras. Hay que creer a las palabras que Dios nos ha dicho a nosotros. ¿Qué ha sido nuestro sostenimiento todo este tiempo de esta pandemia? Ha sido la palabra de Dios. El que nosotros nos estemos sosteniendo en las palabras de Dios. Y que estemos cantando sus alabanzas. Que en medio de las circunstancias, como dice otro salmo, en los ríos de Babilonia, nos acordábamos y aún cantábamos los cantos de Jerusalén, porque no podemos olvidarlos. No podemos olvidar. Tenemos que cantar sus alabanzas. Tenemos que adorar al Rey. Tenemos que exaltar su nombre, como lo hicimos ahora con Luis Esteban. Hay que hacerlo todo el tiempo, porque estamos en pie de lucha. Esto es espiritual. Esto es un espíritu de muerte que se ha cernido, y nosotros debemos estar firmes, adorando, cantando, creyendo en sus palabras. Creyendo en sus palabras. Maravilloso. Bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. No olvidemos las obras, tan pronto, no las olvidemos. Entonces ya cambió el año, ya cambió todo. No, Dios nos está enseñando en este momento que todavía estamos en pandemia, que todavía es necesario que su iglesia esté firme, quizás más que el año pasado. Porque muchas veces la gente dice, ya, pasó. No, dice aquí, no olvidemos tan pronto. No olvidemos tan pronto. No pasemos la hoja tan rápido.
No pasemos la hoja tan rápido. Dejemos que Él la pase. Esto no se trata de pasar las hojas y no aprender nada. Se trata de que cuando leamos la hoja, cuando la hayamos entendido, entonces la va a pasar el Señor. No es usted, no soy yo. La va a pasar el Señor. Y no esperaron su consejo. Hay que esperar el consejo de Dios. Hay que esperar el consejo de Dios. No nos precipitemos a nada. No nos apresuremos para nada. Esperemos en el Señor. Dice ahí, Él tiene un consejo para nosotros. Escuchémosle. ¿Saben qué fue lo que pasó con Israel? Que se quedó abajo mientras Moisés subía al Sinaí y estaba un tiempo con Dios, se demoró. No es que se demoró, sino que cuando estás en la presencia del Señor, se demora. Dios se demora su tiempo. Y ellos se desesperaron. Hay que desesperarse. Oh, dice aquí, no esperaron el consejo. ¿Qué hicieron allá abajo? Hicieron un ídolo por no esperar a Dios. Hay que esperarlo. A Dios hay que esperarlo. Si no es el momento de pasar la hoja, jóvenes, no pasemos la hoja. Sigamos en pie de lucha. Sigamos. Si todavía tenemos que usar el tapabocas un buen tiempo, lo haremos. Lo haremos. Esto puede significar otras cosas, pero también espiritualmente nos está diciendo el Señor, esperen mi consejo. En el versículo 14 dice, y se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Cuando nosotros nos desesperamos, nos olvidamos, creemos que ya todo pasó, ya pasó otra vez a lo mismo. No, si Dios quisiera que fuera lo mismo, pues nos hubiera dejado sin esto. Dios quiere que estemos atentos, Dios quiere que la iglesia se dinamice, que la iglesia se avive, que el fuego del Espíritu esté en ti. Para eso está permitiendo esto Dios. No para que sigamos en lo mismo, Tu vida espiritual tiene que romperse, tiene que haber algo. Ese cascarón tiene que romperse, si no se ha roto. Pero Dios está rompiendo algo en la vida suya y la mía. Por eso lo está permitiendo. Más que por todo el mundo, lo está haciendo por usted, lo está haciendo por mí. Lo está haciendo por la iglesia. Para que cambiemos la actitud, el amor, la entrega, el gozo, la alegría, dejar la queja, dejar tanto desorden, dice ahí. Se desordenaron y se entregaron a su deseo. ¿Qué es lo que no hemos entendido? Busquemos el deseo de Dios, no el deseo nuestro. El deseo del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? Que esté de rodillas, que lea más la Biblia, que le busque. Hágalo. Que asista a la iglesia, que comparta a otros. Dios usa estas cosas para llevarnos a otra dimensión. Yo aprendí a ir a la cárcel de Bellavista porque un discípulo cayó preso hace 24 años y cuando yo fui a visitarlo, él tenía reunido 30 personas allá y me dijo, tienes que seguir viniendo porque esta gente va a recibir palabra tuya. Ahora hay de ese grupo más de 6 pastores que están pastoreando. Entonces a veces Dios te lleva a ciertas circunstancias porque te quiere en algo que tú hagas. No pasemos la hoja, no olvidemos tan pronto. Vamos a seguir. Versículo 15. Y él les dio lo que pidieron, pero también envió mortandad sobre ellos. 16. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. No envidiemos. Envidiaron a Aarón, envidiaron a Moisés. ¿Por qué?
si eran los hombres que Dios había colocado para guiarles en el desierto? Moisés, el hombre manso, y Aarón, el sacerdote intercesor. Aarón, cuando se levanta a interceder en Números capítulo 16, detiene la mortandad. Pero esa es la rebeldía, cuando nosotros estamos mirando a los demás. ¿Y qué hacen los demás? Tuvieron envidia de Moisés. ¿Por qué vamos a tener envidia del otro? Envidiamos a los otros. En la iglesia no podemos envidiar al que está predicando, al que está profetizando, al que está cantando. No. Ese es el que puso Dios ahí. Dios lo pone ahí. Simplemente ore por ellos y ore por él. Y tú cumple tu función. Pero Coré, Datán y Abirán quisieron sacar a Moisés y a Aarón. No envidie. La envidia carcome el corazón, ¿cierto? No sirve para nada. Mire, lo que está pasando es porque Dios quiere sanar nuestro corazón. Dios quiere que sí pasemos la hoja, pero no tan rápido. Que aprendamos, que asumamos, que nuestro corazón esté dispuesto, aunque sea muy duro. Yo lo sé, pero que lo hagamos. Versículo 19, 20, 21. Hicieron un becerro en Horeb, se postraron ante su imagen de fundición. Así cambiaron la gloria de Dios, por imagen de un buey que come hierba. Olvidaron a Dios de su salvación, que había hecho grandes cosas en Egipto. Ahí está lo otro. Entonces, no esperan a Dios. No esperamos a Dios. Sino que hacemos un becerro. Recogieron los arcillos, adoraron. No, esta no es la idea. La idea es que nosotros tengamos el tiempo de estar en el Señor, de aprender, de humillarnos, de buscarle, de que nuestro corazón sea transformado, donde quiera que nos encontremos, ¿no? Que Dios haga algo en nosotros, que no nos olvidemos de su salvación. Esto no nos debe alejar de Dios, esto nos debe apegar a Dios. Ojo, esto nos debe apegar a Dios, nos debe acercar a Él, no alejar. Dios no hace estas cosas para alejarnos, sino para que le conozcamos. En principio les dije, ahorita en enero, que Dios nos estaba llevando adentro de su corazón. Ese lugar es el lugar más seguro, pero es el lugar más tremendo para ir. El corazón de Jesús. Y Él está entrando a tu vida ya, la tuya y la mía. Y entrar no es fácil. No hagamos becerros. No hagamos becerros. Aprendamos a depender de Dios. Versículo 22, 23 y 24. Maravillas en la tierra de Can, cosa formidable sobre el mar rojo. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar la indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra. Dice que Moisés se tuvo que interponer para que Dios no siguiera castigando al pueblo, porque el pueblo se había rebelado. Pero mire lo que dice el 24. El 24 dice, aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Todo lo que está ocurriendo está en las manos de Dios. No desconfiemos absolutamente. Esta es la tierra deseable. Esta es la tierra de Dios. Este es el año que Dios hizo para nosotros, como lo fue el año pasado, con todas las circunstancias críticas y con toda la incertidumbre que el mundo vive. La iglesia permanece creyendo en el Señor y en su palabra. Dice, no creyeron a su palabra, a su palabra, a su palabra. Tenemos que creer a su palabra, no a las palabras de la gente. Dios nos ha dicho que creamos a su palabra, que es lo que Él ha escrito para nosotros. Él está haciendo algo, créanme.
sobrenatural. Él está haciendo algo. Yo no puedo decir exactamente, pero lo siento, ¿no? Siento en el espíritu lo que se está haciendo. Y lo he estado viendo en gente, y en parte en mí. Pero ¿qué está haciendo con exactitud? No sé. Él lo está haciendo en usted. Está rompiendo cosas. Está sanando cosas. Está liberándolo de cosas. Dios está actuando. No vamos a aborrecer la tierra deseable. Este año es el año de Dios. Y vamos a ver una gran manifestación de Dios. Porque Dios es el que guarda a su pueblo. 25, 26, 27. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Dios. Por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. No, aprendamos a hablar bien y no a murmurar. Murmurar era lo que no dejaban hacer en la casa de nosotros. Cuando nos servían cualquier cosa de comida, y digo cualquier cosa, quiere decir o arroz o frijol o lo que fuera, no podíamos renegar, no podíamos murmurar. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué estás diciendo ahí? Nos corregían, no nos dejaban hablar mal. No murmuremos. El pueblo de Israel caía la comida del cielo, el maná venía del cielo. Ellos lo recogían y murmuraban que era muy liviano, que esto no servía, que esto no llenaba, que esto no sé qué. No murmuremos. Murmurar corta la bendición de Dios. Murmurar daña el corazón. Murmurar ata al ser humano. No murmuremos. Ellos murmuraron. Demos gracias. Es lo contrario. Señor, gracias por este pan. Gracias por este maná. Gracias por esta provisión. Gracias por este año. Gracias por este confinamiento. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque hoy no nos pudimos reunir como queríamos el primer día, el primer viernes del año. Pero aquí estamos, Señor, de la mano tuya. Tú vas a estar haciendo. Gracias porque yo quisiera que mi suegra ya saliera del coma inducido. Pero dame gracias, dice el Señor. No murmures, o mi esposa, o los discípulos por los que estoy orando. No murmures, me dice el Señor. Mire, no murmure. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. La murmuración ata y destruye. Y ellos murmuraron. Cuando murmuramos, estamos atándonos. No murmuremos. No. Que no me parece, que si me parece, que tal, que tal. Seamos humildes. Seamos humildes. Seamos juiciosos. ¿Cierto? Porque nosotros no podemos hablar mucho. Tenemos que aprender a guardar silencio ante el Señor. ¿Cierto? Y esperar en Él. Siempre esperar en Él. No murmuremos. A mí esto no me va a pasar. Esto nunca será así. No murmuremos. Confiemos en Dios. Disfrutemos el hoy, la presencia de su amor y sigamos sin dejar de orar. Versículo 28, 29 y 30. Se unieron a sí mismos a Baalpeor y comieron lo sacrificado a los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Hicieron ídolos, buscaron otras alternativas. Nosotros somos hijos de Dios, no tenemos otra alternativa. ¿Cierto? ¿Sabe por qué Él es el Altísimo? Porque no hay nadie más alto que Él. Dios es el Altísimo. Porque la Biblia dice que en la tierra hay un alto, después de ese hay otro alto, pero hay uno más alto que todos. Él es el Altísimo. No busque otros caminos que no sea la presencia del Señor. Busque la presencia de Dios. Él tiene las respuestas. Entre al corazón de Dios como nos lo está diciendo. Entre
al corazón de Dios. Dios quiere que le conozcamos. Todo esto ocurre para que le conozcamos, para que nos conectemos con Él, para que desarrollemos un corazón más piadoso, menos indiferente y menos indolente. Versículo 31, 32, 33. Está largo. Y le fue contado por justicia y de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Y ya se metieron con Moisés e hicieron pecar a Moisés. ¡Qué tan bravos! Esto me ha impactado mucho. ¡Qué tan bravos! Hicieron pecar a Moisés, porque en vez de orar por Moisés, en vez de acompañar a Moisés, entonces provocaron a Moisés. Y Moisés dejó su lugar y por eso no entró a la tierra prometida. Porque dice, y le fue mal a Moisés por causa de ellos. No debiera irle mal a Moisés por causa de ellos, sino bien. Pero a veces nos pasa. Rodémonos los unos a los otros. Busquemos. Oremos. ¿Cierto? Dice, heriré al pastor y dispersaré las ovejas. Interceda. No ataque a los pastores. Ore por ellos. No los juzgue. No murmure. Ore por ellos. Ore por ellos. Esa es la función de nosotros. Interceder. Buscar el rostro del Señor. Esto es una batalla espiritual. Una batalla espiritual. 34, 35 y 36. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. La iglesia tiene que hacer la diferencia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros no podemos votar en las elecciones, el que le gusta la política, por la gente que aprueba el aborto, por la gente que aprueba la muerte, por la gente que aprueba las malas costumbres inmorales. No podemos. No nos mezclemos. Usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros no debemos mezclarnos. Ellos están en lo de ellos y nosotros en lo de nosotros. Nosotros debemos estar orando por ellos, intercediendo por ellos, clamando por ellos, pidiendo misericordia por ellos. El mundo está así porque anda mal. El mundo está enfermo. Entonces en Argentina aprueban el aborto y es como si hubiera hecho, hubiera quedado campeón de fútbol, campeón mundial de fútbol Argentina. Una fiesta enorme. Una fiesta celebrando la muerte de los no nacidos cuando Dios dice que no debemos hacerlo. ¿Ve? Qué paradoja que los médicos estén exponiendo sus vidas para cuidar a un anciano de 90 años que está en cuidados intensivos, mientras estas personas están matando a un niño que tiene toda la oportunidad y toda la vitalidad. Nosotros no nos mezclemos. Nosotros no somos del mundo. Nosotros debemos ser claros, muy claros, muy claros. Nosotros sabemos quién es Dios y sabemos también quién es el diablo y qué es lo que el diablo está haciendo y cuál es su agenda mundial con todas estas cosas. Pero a nosotros nos es menester estar juntos orando, intercediendo. No nos mezclemos. Mire lo que sigue diciendo. Versículo 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y a la tierra, y la tierra fue contaminada con sangre. ¿Sabe qué están haciendo con esto del aborto? Esto, contaminando la tierra con sangre. ¿Sí o no? Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Nuestros hijos y nuestras hijas y los hijos de nuestros hijos son benditos con toda bendición. Somos generaciones y generaciones que tenemos que hablar de Cristo. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a amar. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a honrar a Dios. Tenemos que enseñar a obedecer a nuestros hijos. Que nuestros hijos busquen a Dios.
no que nuestros hijos estén en la calle aprobando el aborto. Hemos perdido el camino. Si esa es la realidad, la batalla la estamos perdiendo. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos en la fe, en el amor, en las buenas costumbres, en la palabra, en la vida del Espíritu. Esto es espiritual. Nuestros hijos temerosos de Dios y consagrados de Dios. Dice entonces que derramaron la sangre inocente. Eso es gravísimo. ¿Sabe por qué el mundo está como está, en la miseria que está? Porque ha derramado la sangre de los inocentes. Y nosotros debemos orar por eso. Nosotros no debemos atacar a nadie. Atacar a los espíritus. Orando, adorando al Rey, exaltando, intercediendo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No son los presidentes de estas naciones. No son los políticos colombianos que están enredando y vienen con sus cosas, aprobando en las alcaldías de Colombia una cantidad de cosas perversas. Es el demonio que está en la mente de estas personas, que por supuesto no tienen a Dios. Y nosotros debemos orar sin cesar, rompiendo esas cosas. Porque sufrimos. ¿Sabe por qué sufrimos? Porque la Biblia dice en Jeremías, en la paz de la ciudad tiene usted paz. Si usted no ora, ¿cierto? La tierra es castigada. Y a la vez que la tierra es castigada, usted y yo también, porque nos toca estas cosas. Nos toca usar un tapabocas. Nos toca encerrarnos. ¿Se da cuenta? Porque no oramos, porque no buscamos al Señor. 41, 42, 43. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Quiero seguir. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaba en angustia y oía su clamor. Hay que entender que el Señor dice, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen ellos misericordia todos los que tenían cautivos. Dios siempre ha sido misericordioso, independiente de que el pueblo de Israel o la iglesia de Jesucristo sea tan inconsistente, sea tan rebelde, seamos rebeldes, nos olvidemos de Dios, seamos tan indolentes, seamos tan indiferentes. Dios tiene misericordia. Dios nos da otra oportunidad. Dios siempre está ahí, cuidando de nosotros. Jóvenes, necesitamos orar. Versículo 47 y 48 para concluir, dice, el clamor final, sálvanos, Jehová Dios nuestro, recógenos de entre las naciones para que te alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad, y diga a todo el pueblo, amén y aleluya. ¿Sabe cómo termina ese salmo? El salmo termina pidiendo a Dios la salvación. Yo le voy a invitar a orar, a que le pidamos salvación a Dios, que este año sea un año de salvación. Hay mucha necesidad. No seamos indiferentes. Si usted y yo no estamos enfermos, no quiere decir que no haya gente sufriendo. Y usted y yo tenemos el deber de orar, de interceder, de clamar y de pedir. Busquemos a Dios. Conozcámosle este año. Vamos a pedirle a Dios. Sálvanos, Dios mío, como dice aquí el Salmo 106. Sálvanos, Dios nuestro. Recógenos de entre las naciones para que te alabemos y alabemos tu santo nombre. Para que nos gloriemos en tus maravillas. Tú estás mostrando tus milagros. Y tú vas a hacer milagros. Hoy estás haciendo milagros. Para que te adoremos. Para que no nos olvidemos de las cosas que haces. Para que te recordemos, para que te honremos y para que te amemos. Toma a tu pueblo y bendice a tu pueblo. Llénanos de tu presencia y llénanos de tu amor. Gracias por tener misericordia. Hoy oramos por todas las personas que están enfermas, que están en las UCIs o en sus casas. Que seas tú trayendo sanidad. Por aquellos que están, amado Dios, privados de la libertad. Por aquellos que están afligidos,
que están oprimidos. Trae libertad sobre los cautivos. Nosotros te pedimos que tengas misericordia. Padre, gracias por esta noche y por permitirnos conectarnos a través de este medio. Que no dejemos de hacerlo aún en medio de las circunstancias adversas. Que confiemos en ti y que sepamos que estamos en las mejores manos. Señor, que no es para dónde vamos, sino con quién vamos. Y son tus manos maravillosas y tus manos de amor. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jóvenes, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, firmes, juiciosos, llenos del Espíritu, y nos vemos Dios mediante el domingo en la reunión. Dios los bendiga.